Ok, jóvenes, entonces estamos abordando ya la parte más técnica de la unidad 1. Sin embargo, no quiero que se me angustien demasiado con esta unidad. Esta unidad no persigue que hagamos cálculos, esta unidad no persigue que ustedes entiendan correctamente cómo funcionan los gráficos, no van a tener que graficar en esta primera unidad. Esta primera unidad lo que persigue es que ustedes se vayan familiarizando con la terminología o con los términos económicos, que entiendan qué es la economía, cuál es el papel de la economía, por qué es importante y cómo al final funciona la economía. ¿Okay? Por eso es que están los conceptos, están las ramas, o sea, hay mucha información, pero toda está encaminada a responder esa gran pregunta que es la economía. ¿De acuerdo? Por supuesto, para las explicaciones yo sí tengo que hacer gráficos, sí tengo que hacer algunas fórmulas, porque toda nuestra forma de entender la economía pasa por las matemáticas, pasa por las estadísticas, y esas matemáticas y estadísticas se combinan con la teoría económica y nos permite explicar los hechos económicos, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es compartir la pantalla para que la pizarra para que puntualicemos algunas cositas. Les repito, esto que vamos a ver ahorita lo vamos a profundizar en la unidad 2, pero es bueno que ustedes ya se vayan familiarizando con el hecho de que siempre que hablemos de ingresos nos vamos a referir a un valor. Un valor es que es la multiplicación del precio del bien por la cantidad producida del bien. O sea, un ingreso en economía siempre va a estar asociado a esa entrada de dinero que recibe la empresa, la persona, o quien sea, por su actividad económica. ¿Ok? Además, vamos a tener la palabra costos. Las palabras costos siempre va a estar asociado a aquellos gastos que tiene que hacer la empresa para producir ese bien. ¿Ok? En ese sentido, los costos, en forma muy resumida, como lo presentamos aquí, va a ser el precio de la mano de obra, ¿sí? Que es el salario, ponerlo que no lo voy a poner con sigla, el salario es el precio de la mano de obra por la cantidad de trabajo contratada, ¿ok? Cantidad de trabajo puede ser las horas que se le paga de salario a los trabajadores y el beneficio, lo que estamos llamando ganancia, beneficio, espero que esté bien escrito porque aquí, déjenme moverla por acá. Ok. Beneficio tiene que ver con la diferencia entre el ingreso y el gasto, ¿ok? Ingreso menos costos. Okay. Ingreso menos. Es decir, el empresario busca obtener una maximización de ese máximo beneficio que él pueda tener. Para obtener el máximo beneficio, dependiendo del tipo de negocio, si es un negocio en el cual él no puede modificar el precio porque el precio viene dado por el mercado, pues entonces él solamente puede decir cuánta cantidad va a producir del bien. Y la cantidad que va a producir del bien va a depender de cuánto trabajo contrate. ¿Ok? ¿Y cuánto trabajo va a contratar? Bueno, él va a ir viendo cuando incorpora una unidad adicional de trabajo, cuánto ingreso adicional le genera eso y si eso le da positivo, pues él va a seguir contratando mano de obra hasta el punto donde contratar un trabajador más ya no le genere ni ingreso y por supuesto beneficio, sino que ya haya llegado al punto donde el beneficio marginal, es decir, el beneficio adicional sea cero. ¿Alguien me habló por allí? Sí, profe, le iba a preguntar que si en los costos no se incluye también la materia prima necesaria para el producto, Así es, para hacerlo. así es. Si ustedes han visto una empresa van a estar los costos de producción y los costos de producción están asociados a la mano de obra, los costos, o sea, en una empresa ustedes van a ver la cosa distribuida en costos fijos y costos variables. Los costos fijos son todos aquellos costos que no están asociados directamente con la producción del bien. La luz, el teléfono, los gastos de representación,
todo el funcionamiento del personal como tal, que no está directamente asociado a la producción del bien. Y entre los costos variables son aquellos costos que varían en la medida que usted produce más. ¿Cuáles son esos? Los insumos, la mano de obra, ¿sí? Típicamente, la medida que usted produce más de un bien, va a tener que contratar más mano de obra y va a tener que comprar más insumos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, la otra cosa que hemos hecho aquí rápidamente ha sido ver la función de producción, ¿ok? Precisamente es entender cómo es este proceso que nos permite generar este ingreso y estos beneficios. Y en función de eso, lo que hemos dicho es que esa función de producción tiene más o menos este comportamiento que está aquí, ¿ok? Y que lo que va en cada eje es que en este eje va la producción de la empresa, que lo vamos a llamar cantidad, ¿sí? Y que en este eje va la combinación o la cantidad de mano de obra. Y que el capital, que es la otra principal combinación que está aquí, es decir, usted aquí todo el tiempo va a estar generando combinando, perdón, capital y trabajo. Se supone que el capital lo ha adquirido la empresa, ¿verdad? Ha adquirido la maquinaria y equipo y contrata la obra. Entonces, el capital queda aquí en esta función representada. Es decir, la cantidad que usted produce, esta F lo que significa es que está en función, perdón, que es minúscula, de la combinación de qué? De capital con trabajo. Eso es todo lo que dice así. Perdón, todo lo que dice allí. Que esta curva va a depender de esta combinación que haga usted aquí. Entonces, en la medida que usted combine esos elementos, el capital que fijo, es decir, cuánta capacidad instalada utilice y cuánta mano de obra utilice, usted va a ser capaz de producir más bienes y servicios. Hasta ahora eso es lo que hemos dicho. Eso genera, jóvenes, que esta producción sea vendida en un mercado. Entonces, aquí sí no me quiero adelantar mucho, pero lo único que quería, un poco para responder la pregunta que alguien me hizo por allí, es que existe entonces un modelo también que se llama modelo de oferta y demanda, ¿sí? En ese modelo de oferta y demanda, nosotros vamos a tener aquí en el eje de las X, fíjense, ven que siempre hay una relación de una variable económica en el eje de las X, una variable económica en el eje de las Y, y nosotros lo que hacemos es establecer las relaciones entre ellas. Aquí en el eje de las X, de la Y, perdón, va el precio, en el eje de las Y va el precio y en el eje de las X va la cantidad, ¿ok? Y entonces aquí lo que va a ocurrir es que en este mercado vamos a tener por un lado la oferta y por el otro lado la demanda. Si este es el mercado de celulares, una curva va a determinar la forma de la oferta, otra curva va a determinar la forma de la demanda, ¿sí? Y en este mercado nosotros decimos, y esto lo vamos a explicar muy bien, que se va a en el punto en el que se encuentran oferentes y productores, vamos a tener la cantidad producida de ese bien, comprada o vendida de ese bien y al precio al que se compró y se vendió ese bien. Y lo que quiero reforzar es que así como existen mercados individuales, después a nivel macroeconómico llegamos a un mercado consolidado. Un mercado consolidado donde entonces ahora la cantidad no es solamente la cantidad de celulares, sino es la cantidad de todos los bienes y servicios, y eso se llama Producto Interno Bruto Real o Producto Interno Bruto a precios constantes, y además somos capaces de construir a nivel macroeconómico en el eje de las Y, en vez de los precios obviamente no se suman, pero a través de una metodología somos capaces de encontrar un indicador, el nivel general de precios, que el más conocido es el índice de precios al consumidor o el IPC, ¿ok? Entonces, hacia allá vamos, ¿sí? Vamos hacia cómo se generan estos encuentros entre productores y consumidores y después de este mundo microeconómico, cómo pasamos al mundo macroeconómico, donde entonces las variables ya son consolidadas, ¿sí? Esa es un poco la ruta.
lo que terminamos de hacer con esta unidad es que nosotros queremos enseñar, ¿verdad? O lo que se aborda en esta unidad es que nosotros queremos enseñar cómo funcionan los modelos, qué nos dicen los modelos económicos, y para eso utilizamos como ejemplo el primer modelo o el modelo más sencillo y más importante a nivel de la producción, que es el modelo de frontera de posibilidades de producción. Entonces, mi objetivo aquí no es que ustedes calculen pendientes o hagan la gráfica de la frontera de posibilidades de producción, sino que entiendan el razonamiento y todos los principios que se derivan de este modelo que está aquí. ¿Está claro? Espero que sí, siempre alguien, la delegada o el delegado, no me abandone, me contesta. Ok, jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El modelo de la frontera de posibilidades de producción, como toda gráfica de la que les estoy haciendo mención desde el principio, va a haber una variable en el eje de las X, va a haber una variable en el eje de las Y va a haber una determinada relación entre esas variables que la va a dar la forma que tenga la curva. O sea, esta forma de la curva nunca va a ser fortuita. Nos va a decir cómo están relacionadas estas variables. Generalmente existe la variable que colocamos en el eje de las X, es la que va a determinar lo que pase con la variable en el eje de las Y, porque al final lo que nosotros queremos saber es que cuando hacemos cambios en esta variable, ¿qué le pasa a esta variable? Entonces, puede ocurrir que la relación entre estas variables sea positiva, es decir, en la medida que aumenta una, la consecuencia sobre la otra es que la otra también aumenta. Por ejemplo, supónganse que nosotros tuviéramos una gráfica, las limonadas vendidas y la temperatura. Lo que nosotros esperaríamos es que en la medida que aumenta la temperatura en una determinada localidad, aumente la venta de las limonadas y que obviamente esas dos variables estén relacionadas, ¿sí? Esa relación puede ser positiva, pero esa relación también puede ser inversa o negativa, que es un poco lo que ocurre aquí. Cuando una relación es inversa, lo que significa es que cuando esta unidad crece, esta unidad es menor. ¿Ve? Aquí ven, como si ven, cuando en el eje de las X este valor pasa de 5 a 10, este valor baja de 40 a 30, ¿sí? Este punto y este punto son diferentes y la diferencia es que en este punto los puntos eran 5 y 38 y en este punto son 10 y 30. Parece que los puntos son unas combinaciones de X y de Y. Eso, repito, yo después de esta presentación vamos a hacer una en la cual vamos a hablar mucho más de los gráficos. ¿Okay? ¿Qué ocurre entonces con la frontera de posibilidades de producción? Lo que ocurre es que de todos los millones de productos o los miles de productos que producen la economía, nosotros partimos del supuesto de que solo produce dos bienes y los principios que están aquí igualitos se van a reproducir cuando sea una economía que produzca muchísimos bienes. Esta es una economía, por ejemplo, en la cual el ejemplo es que solo produce mantequilla y produce armas. Dirán, oye, ¿por qué esa combinación tan extraña? Aquí en la frontera de posibilidades de producción ustedes pueden poner los productos que quieran. Aquí lo que se trata de decir es que, por ejemplo, esta puede ser una economía como Estados Unidos en la cual o produce bienes de consumo o produce bienes para la seguridad, ¿sí? Por ejemplo, recuerden que Estados Unidos es una economía que de alguna manera es considerada el policía del mundo y hace grandes inversiones en armamento, ¿ok? Pero además es una economía de 230, 240 millones de personas y entonces también tiene que producir una gran cantidad de bienes y servicios y lo hace. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos es el más grande del mundo, ¿ok? Ustedes pudieran tener aquí, porque una economía puede ser un individuo, dos individuos, 50 individuos, 100 individuos, ¿sí? O sea, la economía está formada desde un individuo hasta muchos individuos. Hay un ejemplo que es el que aparece en el libro del profesor Krugman y de la profesora Wells, en el cual lo que tenemos es el ejemplo de Robinson Crusoe, es decir, del náufrago, y el náufrago está en una isla y él solamente puede producir dos tipos de bienes. O sube a las matas de coco y recoge cocos, o entra al mar y pesca peces, ¿ok?
Esos son sus dos bienes. Entonces, lo importante aquí, jóvenes, es que lo que está detrás de esta producción es cómo utiliza los factores productivos, cómo utiliza los recursos. Recurso entendido como algo que permite, algo que se utiliza para conseguir algo, para obtener un bien adicional. Es decir, algo que se utiliza para producir otra cosa. Es el concepto exacto. En ese sentido, cuando esta curva está así, nos dice lo siguiente. Si yo utilizo todos los recursos en producir solamente armas, voy a estar en este punto. Con todos esos recursos, esta economía es capaz de producir 40 armas cuando no está produciendo nada de mantequilla. A su vez, si él decide que va a producir solamente mantequilla, puede llegar de todas las combinaciones a esta, a 30, donde no produce nada de armas, sino produce solo mantequilla. Eso nos da los extremos de la gráfica, los dos puntos de corte de la gráfica. Obviamente, esta persona o esta economía no puede producir solo un bien. Él se va a ubicar en alguna combinación dentro de la curva. Lo importante de la combinación que él haga aquí es que todas estas combinaciones son consideradas óptimas, son consideradas eficientes. ¿Y cómo sabe, cómo representamos aquí la eficiencia? Bueno, porque siempre que él decida producir un bien, ¿verdad? Va a poder, por ejemplo, si él se ubica en el punto A, él va a poder producir 5 toneladas de mantequilla y 38 toneladas o armas, que aquí está en número las armas. Pero si él decide producir 20 toneladas de mantequilla, él va a tener que dejar de producir armas y solamente va a producir 20 armas. Es decir, para él producir más de un bien, él tiene que renunciar a la producción del otro bien. Si él no tuviera que renunciar a la producción del otro bien, es porque hay recursos ociosos y él puede seguir aumentando la producción de ambos bienes, que es lo que pasa en todos los puntos que están dentro de la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, este sería el punto 10-10. Este punto que está aquí es un punto en el cual esta economía puede estar produciendo, pero cuando está aquí, está dejando de producir muchísimas combinaciones más altas de este bien. Es decir, toda la producción o toda la combinación que esté por debajo de esta curva, que es la curva de frontera de posibilidades de producción, de allí lo de frontera, ¿sí? Son opciones que son factibles, pero que no son eficientes. ¿Por qué eso no son eficientes? Porque él puede producir más. Imagínense que sea el caso de Robinson Crusoe, si él nada más produjera 5 cocos bajara de la mata 5 cocos y 10 peces, pues resulta que él pudiera consumir mucho más, entonces no está en la parte eficiente. ¿Cuándo sabe él que está en la parte eficiente? Ah, bueno, cuando él se da cuenta que para recoger más coco, entonces ya no puede ir a recolectar la misma cantidad de peces, ¿sí? Entonces, el concepto de eficiencia que está aquí es muy importante y te dice que no hay posibilidades desaprovechadas. Es decir, no hay forma de producir más de un bien sin dejar de producir del otro bien. No estamos ni adentro de la curva ni fuera de la curva. ¿Por qué no podemos estar fuera de la curva? Porque, por ejemplo, no podemos producir 35 y 40, porque aquí no hay los recursos disponibles. Precisamente esta curva nos indica que hasta aquí están los recursos disponibles. Como yo se los pongo en la guía clase, no se tomen esto del todo literal en el sentido de que en economía formalmente se calcula una línea de frontera de posibilidades de producción y se sabe exactamente cuál es la combinación de todos los bienes. No. Lo que se sabe es que la economía puede llegar a un nivel total de producción, que es lo que vamos a llamar en su momento PIB potencial, que es lo máximo que puede producir cuando está utilizando todos sus recursos, ¿ok? Y que siempre que esté por debajo tiene parte de los recursos ociosos, ¿sí? No está produciendo no está teniendo los niveles de producción que son más eficientes. ¿De acuerdo?
¿Quedamos claros con este principio de eficiencia, jóvenes? Chévere. Dígame algo, chateeme a alguien. Repito, Sí, lo pero que significa es que estamos dentro de esta curva y que todas las combinaciones que están aquí, a él le puede gustar la combinación B, la C, la A, eso depende de cuál sea la combinación que le parezca, que le produzca mayor utilidad, pero lo cierto es que todas son eficientes porque no hay recursos desaprovechados, ¿ok? En el caso del segundo principio que podemos ver aquí, alguien que ya esté familiarizado con las gráficas se va a dar cuenta que esta curva tiene pendiente negativa. Es decir, que en la medida que aumentamos aquí, tenemos que reducir aquí. Pero además se va a dar cuenta que esta curva es cóncava, ¿sí? Con respecto al origen. Y eso tiene una significancia importante. ¿Qué significa eso? Que en la medida que nos vamos desplazando hasta aquí, la pendiente va aumentando. ¿La pendiente qué es? La pendiente es en cuánto va a variar, ¿verdad? La unidad Y cuando variemos la unidad X. Es el impacto que va a tener en X un cambio en la variable Y. Variar es pasar de 20 a 30, ¿sí? De 30 a 40. En este caso, para pasar de 20 a 30 hay que bajar de 40 a 30. Y eso, esa variación me va a dar una pendiente. Lo importante es que esa pendiente, aquí es un número más alto, aquí es un número más alto. Es decir, que nosotros nos enfrentamos en esta curva a costos de oportunidad crecientes. ¿Cómo lo podemos ver con un ejemplo de nosotros? Supóngase que usted en una primera instancia tiene 20 pantalones y tiene 7 camisas. Y entonces, como usted tiene 20 pantalones, usted decide, no vale, yo voy a regalar parte de estos pantalones. ¿Qué voy a hacer yo con todos estos pantalones en mi closet? Y entonces regala 10 pantalones. Luego regala 5 pantalones más. Tenga la seguridad que cuando usted está por 3 pantalones, usted dice, caramba, yo ya no soy capaz de deshacerme de estos pantalones porque si yo salgo de un pantalón más, ya es muy costoso para mí, me voy quedando cada vez con menos pantalones. Esa es la idea que está aquí. Es decir, que en la medida que yo decido producir más de un bien, renuncio a la producción del otro bien y cada vez esos bienes a los que renuncio son mayores, ¿sí? Fíjense aquí, cuando yo paso de 5 a 10 unidades de mantequilla, en vez de producir 38 unidades de armas, lo que produzco son 30. ¿A cuántas armas he renunciado? Alguien que me diga cuántas armas. A 8, ¿verdad? Si yo paso de 10, este cursor ya se me pone como cómico este. Si yo paso de 10 a 25, estoy aumentando considerablemente la producción de, o sea, estoy aumentando aquí en 15. Y he tenido que renunciar de 30 a 10, he tenido que renunciar a 20 unidades. Si ustedes lo hacen aquí con puntos más intermedios, les va a seguir dando que en la medida que yo me desplazo hacia acá, la variación de las unidades que tengo que renunciar de armas va aumentando. Entonces, eso es lo que significa que esto es una pendiente negativa creciente. En la medida que aumentamos aquí, aumenta la pendiente, obviamente con signo negativo porque la relación entre las variables es inversa. Eso es lo que entendemos, jóvenes, por costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello a lo que renunciamos para obtener algo. Y en este sentido, lo que quiere decir es que los costos de oportunidad en la frontera de posibilidad de producción son crecientes. En otras palabras, dejar de producir más de un bien para producir otro es cada vez más costoso en términos de las unidades que hay que sacrificar del bien que se sustituye, ¿sí? En la medida que yo quiero producir más mantequilla, cada vez tengo que renunciar a un número adicional de armas. Obviamente eso va a hacer que yo trate de ubicarme más hacia el centro de estas fronteras de posibilidades de producción. ¿Me explico? Eso es justamente lo que indica que yo no me quede en los puntos
de corte, sino que yo busque una combinación que esté más hacia estos lados, porque se supone que yo estoy siempre racionalmente tratando de equilibrar que el costo de oportunidad no sea demasiado alto. ¿Se entendió esa segunda parte del costo de oportunidad? Sí. Perfecto. Y finalmente tenemos el tema de cómo representamos aquí el crecimiento económico. Cuando vimos ahorita el proceso de formación y acumulación de capital de Adam Smith, dijimos, bueno, es un asunto de que yo sea capaz de producir cada vez más bienes y servicios. Para yo ser capaz de producir cada vez más bienes y servicios, tengo que incorporar más mano de obra y tengo que incorporar más capital. Fíjense que cuando yo les enseñé ahorita la curva de frontera de posibilidad de producción, le dije el capital es fijo. Si yo quiero que haya una mayor combinación de capital y de trabajo, la forma de representarlo en la función de producción es desplazando la curva de la frontera de posibilidades de producción hacia arriba. De esa forma señalo que ha aumentado el capital, ¿sí? Y que ese aumento del capital, déjenme enseñárselos para que después me puedan entender este desplazamiento aquí. Vámonos otra vez a la pizarra. Fíjense, aquí, déjame poner esto más alto aquí. Aquí yo tengo, cuando yo tengo esta combinación aquí, realmente ustedes van a conseguir esta K siempre con un sombrerito arriba y la L sin el sombrerito. Eso significa que el capital es fijo. Aquí va a ocurrir que yo puedo decidir que voy a incrementar el capital. Si yo, ya, esta no es, tiene que ser una curvita. Aquí yo puedo decidir que yo voy a aumentar el capital. La forma de representar ese aumento del capital es desplazando la curva hacia arriba. En ese punto maravilloso donde yo hago eso, déjenme aquí. En ese punto maravilloso donde yo hago eso, fíjense que puede pasar cosas como la siguiente. Repito. En este punto que está aquí, ahora los niveles de producción están en una curva distinta. En esa curva distinta, inclusive supónganse que he incorporado otra tecnología, el capital ahora es un capital mayor, supóngase que este capital era 1 y ahora este capital es 2, y el trabajo va a ser una nueva combinación de capital y trabajo. Fíjense, inclusive puede pasar una cosa maravillosa como la siguiente. Yo puedo estar aquí, en este primer punto, donde tenía, inclusive vamos a ponerlo en la mayor combinación. Yo puedo estar aquí en este punto, donde combino con esa tecnología y ese capital existente. Wow. Aquí a veces me tengo que familiarizar un poco con esto. Me paciencia que poco a poco lo logramos. ¿Ok? Fíjense, este punto que está aquí es una combinación de trabajo y de capital que permite obtener un nivel de producción que vamos a llamar Q1, ¿sí? Si yo decido que voy a aumentar el capital, es decir, voy a comprar más maquinaria y equipo, yo aumento el stock de capital. Yo invierto en bienes y servicios y aumento el stock de capital. Puede pasar una cosa como esta. Puede pasar que yo esté en este punto que está aquí. En este punto que está aquí, yo estoy produciendo más bienes y servicios, ¿sí o no? ¿Ah, jóvenes? En este punto Q2, según la gráfica, tengo que estar en un nivel de producción mayor, ¿sí o no? Porque esto es 0, voy creciendo aquí de Q1 a Q2, esto aumentó, ¿sí? ¿Y qué pasó con el factor trabajo? ¿Quién me dice qué pasó con el factor trabajo? Disminuye, ¿no? Disminuye correctamente. Es decir, que ha aumentado, ¿qué cosa? La productividad, ¿sí? Con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas herramientas, yo he sido capaz ahora de producir más bienes
o más unidades con inclusive menos mano de obra, ¿ok? Eso aquí, esta es la forma de nosotros graficar la productividad. Entonces, repito, aquí lo que ha ocurrido es que ahora tengo, el capital se ha movido, también ahora tengo una nueva combinación de capital y trabajo y estoy produciendo más bienes y servicios. En la frontera de posibilidades de producción, déjenme volverme a ir para allá. ¿Ya todos ven la guía? ¿Ven la presentación? Sí, profe. Ok. En la frontera de posibilidades de producción, la forma de representar el crecimiento económico, es decir, que haya un aumento de los recursos productivos que me permita ahora generar mayores niveles de producción de bienes y servicios, es desplazando la curva. O sea, yo hago una curva paralela aquí. Esta curva puede ser exactamente paralela, puede ser un poco más alargada, dependiendo de lo que yo quiera representar aquí. Lo que sí es cierto es que en esta nueva frontera de posibilidades de producción hay nuevas combinaciones de los dos bienes. Y todas estas combinaciones son mayores que las anteriores. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido aquí? Se ha incorporado más recursos. Decimos, en el caso del náufrago, el náufrago consiguió a alguien que ahora lo está ayudando a pescar y a recolectar cocos. Mientras él recolecta los cocos, alguien pesca. O se inventó una red y ahora puede dejar la red en el mar mientras los peces están cayendo allí en la red y él ir a recolectar cocos, ¿sí? O sea, ha cambiado la estructura de los recursos, han aumentado los recursos y ahora yo soy capaz de hacer nuevas fronteras de posibilidades de producción. De hecho, esta puede ser la frontera de producción de Colombia y esta puede ser la frontera de posibilidades de producción de Brasil, ¿sí? O sea, es la forma como nosotros representamos, siempre hacia afuera van a estar los países que estén alcanzando unos mayores niveles de crecimiento económico y los países que estén representando menos. De hecho, la frontera de posibilidad de producción, yo pudiera decir, bueno, un país estaba aquí en el año 2000 y ahora está aquí en el año 2020. O lo contrario, como lamentablemente le ha pasado a Venezuela. Un país estaba aquí en el año 2010 y ahora está aquí, y cuidado si no por aquí más bien, en el año 2020. ¿Sí? Entonces, repito, este modelo tan sencillo me permite entender, por ejemplo, el tema de la eficiencia, me permite entender que yo como economía individual o de un país me enfrento a costos de oportunidad crecientes y cómo para alcanzar un mayor crecimiento económico yo necesito ser capaz de aumentar los recursos. Por eso es que en definitiva, vuelvo aquí, existen dos variables muy importantes. Una es el capital. ¿Ok? Y resulta que ese capital en un periodo determinado, yo año tras año, lo que voy a hacer es que voy a comprar más maquinaria y equipo. Ese gasto que yo hago año tras año para comprar más maquinaria y equipo a nivel de toda la economía, a nivel macroeconómico, genera una variable que se llama inversión. ¿Sí? Repito, esta inversión es el gasto que hacen las empresas para aumentar su capacidad de producción. Eso yo lo sumo al stock de capital que ya traía a principio de año y eso me va a dar, ahora le pongo aquí -1 para señalar que ese es el capital inicial y eso me va a dar el stock de capital en el periodo T. Profesora, ¿qué es eso de stock? Stock es la maquinaria y equipo acumulada que tiene una economía o que tiene una empresa. Y año tras año, generalmente, ese stock tiene un monto, pero se incorporan nuevas maquinarias y equipos y al final del periodo, ese stock de capital es mayor. Es justamente este paso que está aquí. Pasar de caso 1 a caso 2 ha implicado que yo en caso 2 hice una inversión.
compré maquinaria y equipo y por eso ahora soy capaz de producir más bienes y servicios. Profe, disculpa, ¿puede repetir qué compone el stock? Que no escuché. El stock es el saldo, lo acumulado que tengo de maquinarias y equipo, el stock de capital, porque hay stock de varias cosas, ¿ok? Hay stock de riqueza, la riqueza como tal, en el caso de la riqueza, por ejemplo, todo lo que usted tiene en dinero, en cuentas de ahorro, en dólares, que constituye su riqueza. Y su ahorro... O sea, los activos. ¿Ah? El stock son los activos, los stock de capital. En ese contexto de la riqueza, o sea, siempre los stocks van a ser una medida acumulada, ¿sí? Es todo lo que usted tiene hasta un momento determinado. Mientras que el flujo o la variable que se mueve en el periodo va a ser concretamente el crecimiento de esa variable en un periodo de tiempo determinado. Te pongo un ejemplo mejor con la producción de carros. Si yo analizo, por ejemplo, a Toyota y digo, ah, caramba, Toyota ha producido 800.000 millones de carros desde que se fundó la empresa. Eso sería una variable de stock. Eso sería lo acumulado que ha producido. Si yo digo, ah, no, la producción de, ¿cómo se llama? ¿Qué empresa dije? La Toyota. La Toyota produjo 500 carros este año, eso es lo que produjo en este año en particular. Entonces voy con ese símil a lo de el stock de capital y la inversión. Cuando yo digo stock de capital, me refiero a toda la valoración que tiene la maquinaria y equipo, la infraestructura, toda la estructura de activos, como dijo alguien por allí, que tienen que ver para producir bienes y servicios, que tiene una empresa, los activos fijos, le dijéramos de alguna manera, ¿okay? o son los activos fijos. Y cuando yo hablo de inversión, me refiero concretamente a ese monto nuevo de maquinaria y equipo que estoy incorporando en el año y que es lo que me está permitiendo un nuevo stock de capital, uno distinto y más alto del que tenía en el periodo anterior. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Bueno, esto ya dice que queda Sí, un minuto 44. Si tienen alguna pregunta, me la plantean por WhatsApp. Vamos a hacer lo mismo, no salimos y en una tercera vez ya vamos a entrar directamente a lo que es el individuo, que lo hemos dejado, hemos ido desde lo más grande, el funcionamiento de la producción y ahora nos vamos a ir al individuo. Ahora sí vamos a ver por qué escogemos lo que escogemos. ¿Sí? Entonces nada, los veo en aproximadamente unos 8 minutos, ¿de acuerdo? chévere, profe. Gracias por contestar.